Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, por el estudio de nuestra sagrada y bendita Torah. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu be'otav v'tzivanu, al midbar divrei Torah. Amén. Bien, les decía que vamos a estudiar la Parashá. Parashá es porción de Torah, o sea, de Biblia, se llama Vayera. Va se translitera como y Yera apareció y apareció. Si ustedes leyeron la Parashá, dice, y apareció el eterno Abraham. Sí, así empieza. Regularmente las Parashot, el nombre es de acuerdo a los primeros dos pasukim, o sea, versículos del inicio del estudio. Acá dice, y se le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, en el encinar de Mamre. Sentado, dice, a la puerta de su tienda en el calor del día. Al calor del día se refiere que era mediodía, cuando la hora en que más calor hace. Al calor del día es mediodía. Y vio a 3 varones. Estos varones eran ángeles, en hebreo, malachim. Y estos 3 malachim eran Rafayahu, transliterado como Rafael. Y este malach viene con la misión de sanar a Abraham porque tenía el tercer día de haberse hecho la circuncisión. Y la circuncisión de antes no es como ahora, ¿verdad? Ahora es suave hacerse un brit milá. Un poco de anestesia ahí y siente usted. En cambio, antes no. Antes, en el tiempo de Abraham Avinu, no había anestesia. Entonces dicen los sabios de que el tercer día es el día más duro. En este caso, por el brit milá. Y viene el ángel, el malach Rafael, a sanar a Abraham. Era su misión. Los otros 2 malachim, los otros 2 ángeles, uno era Gabriel, que era la misión que traía venir a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá. Y Mijael era el tercer malach, o sea, el tercer ángel, que vino con la noticia de darle a Sara la noticia y a Abraham de que Sara quedaría esperando bebé, sí, hasta larga edad, porque ellos ya estaban ancianos. Sí, aunque la palabra anciano, como decía alguien por ahí, solo es cuestión de números, porque Abraham dice que se miraba como de 20 años. O sea, entonces ser anciano es cuestión de números, nada más, porque hay jóvenes que ya parecen ancianos. Sí, ¿verdad? Ya vemos ancianos que parecemos jóvenes. Entonces, por eso dicen que la edad solo es cuestión de números, ¿verdad? Todo depende cómo uno, cómo Hashem lo tenga uno, porque imagínese usted cómo tenía el eterno Abraham, ¿verdad? Bien. Entonces nosotros conocemos la historia de Abraham y todo lo que él pasó, ¿sí? Y a los 3 ángeles, a los 3 malachim, Abraham les invitó a pasar a su tienda. O sea, los invitó a pasar a su tienda, no sin antes, dice, lavarle los pies. Le lavó los pies. ¿Por qué le lavó los pies? ¿Verdad? Algunos consideran que lavarle los pies a alguien es sinónimo de humildad, pero no. Humildad es guardar mandamientos. Humildad es ser proactivo y no reactivo. Eso ya le enseñé a usted las características de la humildad en una de las parashot. Lavar los pies a alguien no es humildad. Por ejemplo, Yahshua le lavó los pies a los discípulos, no porque él era humilde, lógico. Abraham Avinu era humilde, lógico. Pero él no iba a demostrar la humildad lavándole los pies, sino que él le lavó los pies a los ángeles porque él consideraba que eran hombres, que no eran ángeles.
y que venía, y que lógicamente en aquel tiempo solo Abraham Avino era el que no era idólatra. Ahí todo el mundo era idólatra. Entonces Abraham le lava los pies a, a los ángeles para quitarles todo la tierra que llevaban las sandalias de los ángeles. Porque él consideraba que esa tierra podía venir como resultado de la idolatría. Por eso él dijo él, le voy a lavar los pies para que no vayan a entrar tierra de idolatría a mi tierra. Eso lo podemos comprender fácilmente como lo han enseñado los sabios o cuando yo les enseño, es lo que yo he aprendido de los sabios, ¿sí? O sea, del estudio. Y se acuerdan ustedes que se nos ha enseñado que cuando nosotros visitemos un cementerio, visitemos el cementerio, debemos de lavar nuestro calzado antes de entrar a nuestra casa. ¿Para qué? Para no entrar a nuestra casa tierra del cementerio por la energía impura que pueden adherirse a nuestros calzados. ¿Qué limpiar? Sí. Alguien podría decir, pero yo he ido al cementerio, he hecho a mi casa y nada pasa. No, no crea, porque estas energías de impureza en la casa de uno de alguna manera traen inestabilidad emocional. Puede ser que usted viva en paz, de repente se estresa, se aburre, de repente vive sin paz, o sea, se le quita la paz. Y todo es porque nosotros hemos provocado ingresar a nuestras casas fuerzas de impureza. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, Cabrín y Garín esto lo enseñan los sabios. Entonces, Abraham vino, le lava los pies a los ángeles, considerando él que venían quizás de la idolatría y podían meter tierra idolátrica a su casa y por eso le lavó los pies. Porque Abraham vino, alguien podría también decir, ¿verdad? Pero lo que pasa que, ¿para qué los entró si le lavó los pies? Mejor no se hubiera entrado, era más fácil, ¿verdad? No dejarlos entrar. Sin embargo, Abraham Avinu era una persona que él le gustaba mucho ser hospitalario, o sea, le gustaba ayudar a la gente con la hospitalidad, era una de sus virtudes la hospitalidad. Entonces él hacía todo lo posible por atender a las personas, porque él estaba sentado a la tienda de reunión, dice, al calor del día, o sea, mediodía, porque él estaba esperando que alguien pasara para poderlo invitar y darle, o sea, como era hospitalario. Y por eso fue que cuando vio venir a los tres malajines, él se alegró, ¿sí? Alguien podría preguntar, como siempre, existe esa mentalidad fuera del concepto hebreo. Alguien podría preguntar y decir, ¿en qué parte de la Biblia está esto? O sea, ¿en qué parte de la Biblia está de que eran los tres malajín? ¿En qué parte de la Biblia está de eso que le estoy explicando de la idolatría? ¿Dónde está en la Biblia eso de los ángeles? Puesto que nuestra Torá nos lo revela. La Torá nos revela que ahí dice que eran tres varones, ¿verdad o no? Después la Torá dice que eran ángeles, pero no dicen el nombre de ellos. No dicen que era Rafael, no dice que era Gabriel, no dice que era Miguel. La Torá no lo dice. Tampoco la Torá revela que por qué le lavó los pies. Entonces, Jabrín, a esto de la tierra del cementerio tampoco lo revela la Torá. Entonces, alguien podría decir, ¿y dónde sacan ustedes eso de que los ángeles eran Miguel, Gabriel y Rafael? ¿De dónde sacan ustedes de la que quitarse la tierra del cementerio? ¿De dónde sacan ustedes de no entrar en impureza de tierra y cementerio en su casa? ¿De dónde sacan eso si no está en la Biblia? Yo me recuerdo cuando era profesor de teología, yo me recuerdo que todo esto era lo que yo enseñaba. Y una de las cosas que yo le enseñaba a la gente era, si no está en la Biblia, usted no lo crea. Porque tiene que estar escrito. Así enseñaba yo. Así enseñaba ¿verdad? Si no está en la Biblia, no hay que creerlo, decía yo. Era un principio de la teología que yo enseñaba y muchos así lo enseñan. Si no está en la Biblia, no lo crea. Sin embargo,
Debemos de considerar ahora, bajo el concepto hebreo, la enseñanza que dan los sabios con relación a la Torá Shevialpé. Recuérdense ustedes que la Torá escrita es la Torá Shevitá, o sea, quiere decir Torá escrita. Y la Torá Shevialpé es la Torá oral. Es decir, la Torá que nos enseñan a nosotros los sabios. Miren, hay una gran confusión en todo esto y quiero explicarlo, no por ustedes, porque ustedes ya lo saben. Quiero explicarlo por la gente que ve Face y que no sabe Torá. Pero les quiero decir, algunos dicen, pero mire, ¿cómo es eso que la Torá oral y la Torá escrita? Dice, entonces hay dos Biblias. Ustedes están colocando otra Biblia a la Biblia escrita, que es el Talmud. Ahí está toda escrita la Torá oral. Sin embargo, todos tienen Torá oral. Todos tienen Torá oral. Un pastor X, no estoy hablando de ningún pastor en especial, ni ninguna iglesia en especial, pero un pastor X que agarra un texto y lo interpreta y le enseña a su gente de acuerdo a lo que él está interpretando, se llama instrucción oral. Entonces también ellos tienen su instrucción oral. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción oral de ellos y la de nosotros? Que la instrucción oral de nosotros es repetitiva desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu dice, por ejemplo, cuando tomamos celular, o sea, dice, tomarás qué ramas de, ¿cómo es? Árbol frondoso, ramas de palmera. Entonces ya en la Torá oral, Moshe le enseña a los 70 ancianos de que era qué, el etrog, el mirto, el sauce llorón, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el mirto? Sauce llorón. ¿Ah? El sauce, ¿cuál es el otro? El mirto y la palmera de dátil. Y el tronco. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Por los sabios que vinieron enseñando de generación en generación hasta nuestros días. Esa es la diferencia. En cambio, antes, digamos, o aún enseñan Torah oral. O sea, cuando una persona agarra el texto y le da su interpretación y se lo enseña a otro, le está enseñando oralmente lo que él interpretó del texto. ¿Sí? Bueno, que chévere. Bueno, vamos a seguir con el estudio. Yo creo que se está grabando, ¿verdad? Ya no sé si los caballitos están conectados. No, ahí se sigue grabando. Muy bien, claro que sí. Entonces alguien podría preguntar, ¿y esto en qué parte de la Biblia está eso de la tierra del cementerio? ¿Qué es impureza cuando entra a su casa? ¿En dónde están los tres nombres de los ángeles? Eso está, les decía, en la Torah Shevialpé. Shevialpé es labios, ¿sí? Labios. O boca. Entonces, era la interpretación oral que los sabios han dado. Y como les explicaba, todos tienen instrucción oral, ¿sí? Todos tienen instrucción oral. Entonces, Javerín, eso está entonces en la instrucción oral de nuestro pueblo, en la Torah Shevialpé, de donde recibimos la enseñanza nosotros de boca a boca, desde el tiempo de Moshe Rabenu. Y lógicamente aquí aprendemos. Y como vuelvo a explicar,
La Torá escrita es el vestido. La Torá Shevialpé, la Torá oral, es el cuerpo. Y la cábala es el alma de la Torá. Entonces, hay tres niveles de, sí, cuando uno mira a una persona, ¿qué es lo primero que le mira? Es el vestido, ¿sí? No le ve el cuerpo, uno le ve solamente el vestido. Para conocer a una persona, entonces, realmente cómo es, bajo el principio del cuerpo, hay que quitarle el vestido. Por ejemplo, los esposos se conocen tan bien que saben dónde tiene lunares el esposo o dónde tiene lunares la esposa, pero usted no lo puede ver porque usted solo ve el vestido. Pero también hay que conocer el alma de las personas. Entonces, eso es lo que sucede con los que quieren interpretar Biblia sin seguir las instrucciones de nuestro pueblo. Solo ven el vestido, la Torá, y entonces se imaginan cómo es el cuerpo y también se imaginan cómo es el alma. En cambio, nosotros tenemos la instrucción desde el tiempo de Moisés. O sea, todo lo que enseñamos lo enseña en varios lugares. Baruch Hashem, la Torá escrita nos revela los mandamientos. La Torá oral nos dice la forma del mandamiento, cómo debemos de hacer el mandamiento. Y la cábala nos enseña el porqué del mandamiento. ¿Sí? Es decir, cuál la cábala es el porqué del mandamiento, significa cuál es el resultado de practicar la Torá escrita. Y la Torá oral, cuál es el resultado de esto. Pues los conceptos de conocimiento del porqué están en el nivel más elevado de interpretación de Torá. Vayerá, siguiendo con el estudio, Vayerá, dice, y se le apareció el Eterno de Abraham, se le apareció. La pregunta es aquí, ¿cómo es posible que diga que se le apareció? Si el Eterno es una fuerza espiritual en donde no se le puede conceptualizar con un cuerpo, porque conceptualizar al Eterno con un cuerpo es idolatría. Cualquier imagen que usted se haga del Creador es idolatría. ¿Por qué? Porque Él es Ruach. Él es una energía espiritual. Alguien podría objetar es lo que yo estoy enseñando. Alguien podría objetar, como siempre. Hay quienes, a veces sin conocimiento, solo hablan porque quieren hablar. Sin embargo, para refutar, podrían mencionar Daniel capítulo 7, versos 9 al 27, donde está escrito, que Daniel vio tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Un trono. ¿Y qué estaba sentado en el trono? Un anciano de día. ¿Cómo era su vestido? Era blanco como la nieve. Entonces alguien puede decir, ya vio. De repente el Creador se le presentó así a Abraham, ¿verdad? Con ese anciano de días. Sin embargo, conceptualizar este texto de Daniel bajo un principio materialista es idolatría. Y entonces, si es idolatría, y entonces, muy bien. La vez pasada yo les enseñaba que nuestra Torá está relatada en un lenguaje que nosotros podamos entenderlo. Pero no necesariamente que sea así. ¿Sí? No necesariamente, solo es un lenguaje que lo vamos a entender, porque si nosotros queremos entrar realmente a lo que nuestra Torá enseña bajo los principios de los mundos superiores, nadie lo entendería. Entonces aquí enseña de un anciano de días. Si podemos pensar que un anciano de días se le presentó a Abraham, es un error. Porque recuérdense ustedes que hay 4 niveles de interpretación. ¿Cuáles son esos niveles de interpretación?
Está el nivel literal, que es el nivel Peshat. Está el nivel alusivo, que es el nivel Remes. Está el nivel figurativo, que es el nivel Drash. Y está el nivel místico, que es el nivel Sod. Muy bien. Si consideramos estos 4 niveles, sabemos que si Daniel vio a un anciano de día, no puede ser Peshat. ¿Sí? Peshat lo puede ver el que no sabe cómo interpretar Torah. Peshat lo puede ver aquel que no sabe y que dice, es Peshat, es que es un anciano de día. Entonces, por ejemplo, tengan nuestros padres sentados en un trono, en los Shemay, ¿verdad? De barba blanca hasta aquí, canosa, etcétera. Pero esas son figuras, no es algo literal. Porque si lo tomamos como algo literal, ¿por qué el Eterno lo llena todo? O sea, el Eterno lo llena todo. Entonces, no podemos conceptualizar al Eterno como un anciano de días. Entonces, ¿qué está queriendo enseñar? Lo que está queriendo enseñar el profeta es un concepto de alegoría, o sea, un concepto de figura. ¿Cómo puede presentarse con un cuerpo Hashem si él lo llena todo? La respuesta es que aquí estamos en presencia de un drash, es decir, una figura que se revela. A ver, vamos a hacer como una adivinanza. La adivinación es pecado. Y decía así como va a ser como un enigma. Ahí es lo correcto. Que si a usted le digo, interpréteme a mí, usted, una persona sentada en un trono, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa para usted una persona sentada en un trono? Autoridad, dice. Gobierno. ¿Qué más? Un rey. ¿Qué más? Un presidente. ¿Qué más? Alguien que tiene la autoridad para gobernar en todo lugar. Un trono entonces es donde se sienta un rey a gobernar, como ya lo expliqué en los días de estudio, los días jueves, ¿se acuerdan? Por lo tanto, entonces decir que es un anciano de vestido blanco, pelo en su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente, todo es un drash. Todo es un drash. Son figuras que debemos de comprender a la luz de nuestra sagrada y bendita. Bueno, este no es el tema porque, para que yo les pueda explicar cabalísticamente qué significa cada uno de los elementos. Pero lo que estamos enseñando en la parashá Vayera, solo estoy dando lineamientos para que comprendamos que cuando dice que el Eterno se le apareció a Abraham, debemos de entender entonces cómo se le apareció. ¿Cómo se le apareció? Visiblemente, con cuerpo. Bien, trataré la manera de explicarles. Pongan mucha atención. Abraham no era cualquier persona. Abraham era una persona que tenía muy buena relación con su creador. Fue llamado amigo del Eterno. Conocía grandes misterios. De hecho, a él se le atribuye el libro de Sefer Yetzirah, ¿sí? Que es el libro de la formación, en donde enseña conceptos místicos, no solo de esta tierra, sino de todo el universo. Abraham conocía cómo se movía el universo. Tenía el conocimiento para accesar a dimensiones que no son parte de este mundo. Es decir, practicaba la supraconciencia. Está hablando bonito, ¿verdad? Abraham practicaba la supraconciencia, es decir, que superaba el concepto mental y de cuerpo.
para entrar a comprender dimensiones fuera de los 5 sentidos. Y conocía diferentes formas del universo. Lógicamente, nosotros también podemos llegar a ese nivel, solo que necesita mucha entrega a la Torá, entrega a los mandamientos y disciplinarnos. Entonces Abraham miraba lo que nosotros no podemos ver. Tenemos que salir de los 5 sentidos nosotros para poder conceptualizar dimensiones diferentes a esta. Por ejemplo, los que desarrollan la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? Es la glándula en el cual usted puede desarrollar lo que se llama en el oriente o en el hinduismo el tercer ojo. ¿No han visto ustedes la mano de Hamza? ¿Sí? ¿Han visto la mano de Hamza? Que para nosotros eso no es correcto porque no podemos traer elementos, herramientas de otras religiones y traerlas al concepto natural. Para mí esto es incorrecto. Pero en la mano de Hamza hay un ojo. ¿Qué significa ese ojo? Que se puede ver más allá de lo que los 5 ojos pueden ver. Y ellos son los que practican lo que es la glándula pineal para desarrollar el tercer ojo. ¿Sí? El tercer ojo es lo que se puede ver fuera de los 5 sentidos, fuera de los 5 ojos físicos. Abraham conocía todo esto. Y por lo tanto podía ver a través de los ojos, fuera de lo físico, y comprender la presencia del Eterno. Ahorita les voy a explicar qué fácil es. No es difícil, es fácil. Se los voy a explicar de manera sencilla. ¿Existe el aire que no vemos? ¿Existe el aire? ¿Existe el oxígeno, pero no lo vemos? ¿Cómo sabemos que es oxígeno? Sabemos que es oxígeno porque alguien descubrió el oxígeno y nos lo enseñó. Pero otro podría, en lugar de ponerle oxígeno, ¿qué le hubiera puesto? Entonces, todo eso son conceptos que no vemos, pero existen. Existen las frecuencias de, ¿cómo se llama? Ondas sonoras. Y no las vemos. Y por aquí pasan. Y no las vemos. Y existen. De hecho, los árboles son buenos productores de oxígeno. Entonces, en el mundo espiritual, se pueden percibir eventos que están fuera de los 5 sentidos. Por ejemplo, cuando percibimos la Shejinah no la vemos, pero la podemos sentir. O sea, sentir no en el sentimiento, sino sentirse, percibir sería la palabra correcta. La presencia de Hashem la podemos percibir y cada quien la va a percibir de acuerdo al nivel de luz que tenga. Pero sabemos que está, aunque no la veamos. Solo que Abraham iba mucho más allá, mucho más allá. Vayará, el Eterno se le apareció a Abraham. Quiere decir, se le apareció en Malhut, se le apareció en este mundo. ¿Por qué Abraham pudo percibir a Hashem? Nosotros lo percibimos, usted lo ha percibido. No es difícil percibirlo. En primer lugar, hay que tener el conocimiento. En segundo lugar, hay que experimentar esta situación de percibirlo. Subconscientemente, no digo inconsciente porque el inconsciente no siente. Subconscientemente nosotros hemos percibido a Hashem. Hemos percibido la Shejinah.
Hemos percibido la dirección de Hashem en nuestra vida. Hay mucha gente que se expresa, es que Hashem me libró. ¿Cómo supo que Hashem me había librado de algún peligro? Por el subconsciente que hizo contacto espiritual con la divinidad. Ah, que voy a hacer mi viaje usted. ¿Y por qué no se fue el viaje? No sé, yo percibí de parte del Eterno que no tenía que ir. ¿Verdad que usted lo ha percibido? Sin embargo, Abraham Avinu iba mucho más que allá. La percepción que él tenía de Hashem era mucho mayor que la de usted. Lógico. ¿Quién era Abraham Avinu? Era un gran sádico. Pero dicen los sabios que Abraham llegó a este nivel de percepción después de que se circuncidó. ¿Por qué? Porque se quitó la clipa, se quitó la cáscara que podía impedirle ver más allá de lo que sus ojos físicos podían ver. El Brit Milá, como yo lo estuve enseñando también el día jueves, ¿se acuerdan? En los estudios del día jueves he enseñado yo lo que la bendición del Brit Milá. Entonces Abraham, al quitarse la cáscara, a él vino mayor luz y podía ver más allá de lo que sus ojos físicos podían ver. Entonces, cuando el Eterno lo visitó y se le apareció, según los sabios, quien visitó a Abraham Avinu fue el aspecto masculino superior de los mundos superiores. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan? Perdón, no encontraron las 10 sefirot que tenía acá. ¿Por qué Abraham no vio las 10 sefirot que teníamos en un cuadrito? Es que en las 10 sefirot quiero enseñarles algo. Sí, ahí está, ya lo dije. Cuando decimos aquí, tenemos, Jomá es considerado Abba y Biná es considerado Ima en el aspecto del árbol de la vida. ¿Qué significa Abba? ¿Y qué significa Ima? Madre. Entonces, cuando decimos que fue visitado por el aspecto femenino superior, fue visitado por el Padre. ¿Pero qué es el Padre? ¿El Hashem? ¿Es el que lo llena todo? ¿Es el Or Sof? ¿Es el Ein Sof? ¿Es el Ein Sof? No. Es esa característica del Padre que viene a visitar a Abraham Avinu. Y se le reveló a Abraham, porque Abraham ya había sido circuncidado y tenía luz de parte del cielo para poder comprender esta visitación. Y aquí aprendemos, Javerín y Karim, ponga mucha atención, por tanto, nadie que no está circuncidado, nadie que no tenga el pacto de Abraham, puede tener experiencia de los mundos superiores. Porque hasta que Abraham vino, tuvo la circuncisión, tuvo experiencia con los mundos superiores. Nadie que no tiene divinidad puede tener experiencia con los mundos superiores. Ah, yo sé que me va a decir usted, pero mire, lo que pasa es que alguien por ahí que es de cierta religiosidad idolátrica, que no está circuncidado ni nada, mira que ha visto a Hashem. Algunos dicen, vi a Yahshua y platiqué con él, dicen, no está circuncidado, come cerdo, no guarda mandamientos. Eso es mentira. Por eso el conocimiento de la Torah es importante, para que la luz llegue a nuestra vida y podamos ver la seguridad del camino que transitamos. Entonces, no pueden tener experiencia con los mundos superiores porque no tienen un nivel de luz adecuado. Su nivel de luz es demasiado bajo. Escuchar expresiones en las religiones
fuera del pueblo de Israel, quien no está circuncidado, son expresiones no creíbles. Como decimos en buen chapín, en buen guatemalteco, son casacas. En el pueblo de Israel es diferente, porque el alma de un hijo de Israel es el de apegarse a los mundos superiores. Y la sinja el gozo es atraído hacia nosotros, y esa sinja es grande. Por eso cuando llega el día en que el hombre parte de este mundo hacia los mundos superiores, su regocijo es grande. Porque si en este mundo, que se llama Malhut, ha procurado unirse a su creador a lo sumo, cuanto más en los mundos superiores. Cuanto más anhela una persona estar con el Eterno, más oportunidad tiene de tener experiencias con los mundos superiores. En el libro de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 3, está escrito que a David, cuando le faltaba poco para morir, dice, o sea, ya iba a morirse David. ¿Quién es David? David Hamelech, o sea, David el rey. Le encargó a su hijo Salomón lo siguiente y le dijo, hijo, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Sé valiente, mire qué le dice, sé valiente y compórtate como un hombre, guardando los mandamientos del Eterno, andando en sus caminos y observando sus estatutos, observando sus decretos, observando sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Ven lo que dijo David el rey Eslón? Le dice, cuando faltaba poco para morir, David le dice, la muerte nos llega a todos. Lo explican los sabios del Zohar, dice, cuando un alma sale de este mundo, no sabe el camino por la cual a esa alma la van a conducir, no lo sabe. Porque el camino que asciende a lo alto, al llegar la luz, brillan de acuerdo al nivel de luz, de acuerdo al nivel espiritual. Asimismo, el alma es atraída a su propio nivel de luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más el hombre se preocupa por unirse a su creador, al momento de partir de este mundo, como dijo David Hamelech, la muerte nos llega a todos. Le van a demostrar el camino de luz que debe transitar hasta llegar al nivel que él mismo preparó en este mundo. Si el alma anheló, dice, apegarse a su creador, será atraída hacia el Hakadosh Baruch Hu. Si tú anhelaste apegarte a tu creador, pusiste tu deseo, tu anhelo fue aproximarte cada día más a él, tener más experiencias con él, apegarte a él, percibir su Shekinah, percibirlo a él en este mundo. Y nos preocupamos incesantemente por cumplir su voluntad. Al salir de Malhut, dice los sabios, salir de este mundo, somos atraídos hacia él. Y se nos ha otorgado ese el camino para ascender a lo alto. De acuerdo a la atracción que tuvimos cada día en este mundo, de apegarnos. Y como lo he enseñado varias veces, el alma es ascendida a nivel que trabajó en este mundo. Por lo tanto, la equivalencia de forma del nivel espiritual de los mundos superiores será igual al deseo que tuvo en este mundo de apegarse a su creador.
Si su preparación fue mínima o nula, entonces su partida de este mundo, dice, les resultará muy dolorosa. Lo mismo su ascenso a los mundos superiores. He aquí la importancia del Cádiz por lo que ya partieron a lo largo. El mundo esto no lo sabe, porque todos se preocupan por este mundo. Está bien, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pero cada quien va a recibir al partir de ese mundo, como dijo la Virgen, la muerte viene a todos. Y cada quien va a recibir cabalmente a la proporción que decida pegarse a su creador. Si te esforzaste por cumplir mandamientos, si luchaste por cumplir mandamientos, te apegaste a tu creador, te levantaste pensando en él, te acostaste pensando en él, caminaste pensando en él, lógicamente en el momento de partir de este mundo vas a pensar en él, vas a querer apegarte a él, vas a querer estar cerca de él, entonces los marajim te van a mostrar el camino para ascender hacia él. Si no, cada quien estará en un nivel diferente. Esperemos en el Eterno que nuestra alma alcance al menos un nivel y no que nos quedemos atrapados en este mundo. Porque hay muchas almas atrapadas en este mundo. Shalom Aleichem.